Su respuesta será la más corta que me van a dar. Mire, yo aquí tengo una cosa que quiero interrogar a usted. Dice en el 21. No se Por escucha favor. nada. En el 21 de Apocalipsis. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Yo quiero que me diga, ese mar, o sea, el mar que tenemos, ¿verdad? Ya no va a existir. Bien, ok. La Biblia a mí no me interesa que nadie me escuche más que usted. Digamos que hay 3 amigos que se llaman Pedro, Santiago y Juan. Y donde quiera, ¿quiénes están? Pedro, Santiago y Juan. Si usted ve, ¿a quiénes están? Pedro, Santiago y Juan. Y un día usted ve a Pedro y a Santiago. ¿Por quién pregunta? Por Juan. La Biblia, por lo general, menciona cielo, tierra y mar como una triada. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes, por ejemplo, en el mismo Apocalipsis. De modo que cielo, tierra y mar, o las fuentes de las aguas, porque en sí has dicho Jehová los cielos, la tierra, Entonces, en Apocalipsis, uno dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Debió decir, y un mar nuevo. Entonces dice, pero el mar, ¿por qué no el mar? Porque de esos 3, el mar es presentado como una constante en la Biblia, como el origen de los poderes enemigos de Dios. Por ejemplo, en Isaías 27:1 dice, en aquel día matará el Señor a Leviatán, serpiente rojiza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. De modo que el dragón surge del mar. En Daniel 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel sueños, visiones de su cabeza. Veía yo en las visiones de la noche, y aquí que las nubes del cielo, que los vientos del cielo se movían en la gran mar, y vi subir del mar, verso 3, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra. De modo, otra vez, ¿de dónde surgen los poderes enemigos de Dios? Del mar. Apocalipsis 13:1. Y yo, dice Juan, me paré sobre la arena y vi subir del mar una bestia. Siempre los poderes enemigos de Dios surgen ¿de dónde? Del mar, porque el mar era considerado en la antigüedad como la fuente donde Dios no tenía poder. Esa es la razón por la que Jonás, cuando quiere huir de Dios, ¿a dónde va? Pero Dios dice, el mar es mío, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y me posare en el extremo del mar, aún allá me guiará tu mano y me asirá tu diestra, dando a entender que Dios puede vencer a los enemigos en el mar. En Apocalipsis 21, que fue lo que usted leyó, está diciendo que Dios destruirá todos los enemigos del pueblo de Dios, y va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva, pero el mar, que una constante fue de donde surgía el pecado, Dios está diciendo, en el cielo nuevo y la tierra nueva, Dios no le va a dar una oportunidad al pecado de surgir otra vez. ¿Me doy a entender? Muy bien, continuamos. Perdón. Mar es la reunión de mar en ese sentido. Más adelante, capítulo 15, antes dice,
había un mar de vidrio mezclado con fuego. De modo que está hablando el mar como fuente de los poderes enemigos de Dios. Los mares como tenemos hoy no eran parte del Edén. Si usted quiere saber cómo será en el Edén, esperemos un ratito y vayamos. Muy bien. Bien, para cualquiera de los tres. Por favor. Apocalipsis 8, 9. Dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La pregunta, ¿qué quiere decir con naves? ¿Y qué otra traducción tiene esa palabrita? Apocalipsis 9. Apocalipsis 8, versículo Verso 9. 9. En el libro de Zacarías, y en otras partes del Antiguo Testamento, creo que también en Ezequiel, cuando habla de una destrucción no total, habla de la tercera parte de Jerusalén. Entonces, la Biblia, en Apocalipsis, cuando habla de la tercera parte de las naves, lo que está diciendo, la destrucción no será total. Es básicamente el concepto de tercera parte. Cuando en Apocalipsis 12 dice que Satanás o que el dragón con su cola arrastraba, la tercera parte indica que él no tuvo posesión de todos los ángeles de Dios, que él no tuvo control de todo el cielo, que fue parcial. La tercera parte significa algo que no es total, que es una pequeña porción. Yo me refería a la palabrita naves. Si tiene alguna otra. El contexto está hablando, si tú tomas Apocalipsis 9 y lo tomas con Apocalipsis 18, está hablando de los mercaderes, de los que andaban en navíos, de los mercaderes. Está hablando del comercio normal en la tierra que iba a ser hundido. Recuerda que el avión es lo que, el comercio, que son los mercaderes que andaban en navíos en Apocalipsis 18. De modo que está diciendo, esa plaga va a afectar la vida, el comercio, parcialmente, no totalmente. Correcto, gracias. Muy bien. Vamos a cerrar con ellos dos y una más que yo tengo aquí por WhatsApp. No más preguntas. Y disculpe. Bueno, ante todo, que Dios los bendiga. Un abrazo grande para los tres. Una pequeña cosita con respecto a los nombres femeninos de Dios. Un pequeño aporte. En la parte del hebreo, recuerda que Elohá, que es el nombre más antiguo para denominar a Dios, que aparece 7 u 8 veces en Job y una sola vez en otra parte de la Biblia, es femenino. Entonces no hay tema con eso. También con el tema de la misericordia, para decir misericordia en hebreo, rahamim, es útero. O sea que hay una comparación directa con Dios, tanto en el aspecto masculino como femenino. Y en el asunto del arcángel Miguel, cuando tú te vas al hebreo, no hay duda porque es Micael, que significa ¿quién es como Dios? ¿Y quién es como Dios? Cristo. Entonces no hay duda realmente con respecto a eso. Pero Próxima te ponemos una silla aquí. entonces la preguntita es, mira, con respecto al nombre de Jehová y de Jehová es Dios o Jehová es Cristo, la unión entre Dios, el Padre y Cristo es tan estrecha que ambos parecen utilizar los mismos nombres. No me atrevo a decir categóricamente que Jehová es solo Cristo o que Jehová es solo el Padre, porque cuando leo aquí en Isaías 53, verso 9, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Ese Jehová que está hablando ahí es obviamente Dios el Padre. Y Pablo explica que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es Pablo hablando de Isaías 53:6, diciendo ahí que Jehová es ¿quién? Dios el Padre. Y cuando te vas a Isaías capítulo 25, verso 9, dice, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hablando de qué? De la segunda venida de Cristo.
Entonces tú tienes el nombre de Jehová siendo aplicado a Dios el Padre en Isaías 53 y tienes el nombre de Jehová siendo aplicado directamente a Cristo en el mismo libro en Isaías 25. Entonces, quiero tu opinión con respecto a esa categorización. He escuchado a personas decir, el Jehová de la Biblia es Cristo. Y bueno, me he quedado callado, he reflexionado, porque cuando analizamos acá, resulta que ambos comparten también ese atributo del nombre. ¿Qué tú opinas con respecto a eso? Más que una respuesta, mi pregunta es, ¿qué hago yo aquí contigo aquí presente? Para no, Colomé, para no abordar simplemente, nosotros, la gente, para simplificar, miente. La gente dice, la palabra alma es la unión del cuerpo. Crean reglas que la Biblia no crea. Hay muchas ocasiones donde los atributos de Jesús se atribuyen los atributos de Jehová los toma Jesús. Hay momentos donde los atributos de el Padre, pero no podemos decir que Jesús como persona es solo el Jehová. No, sino que no lo tengo mejor como decirlo, que como tú lo dijiste, Jehová es la categoría Dios en el Antiguo Testamento y ese nombre es compartido según el Nuevo Testamento por el Padre y el Hijo, y me atrevería a decir que por el Espíritu, porque en Isaías 6, el Jehová que Isaías ve, en Hechos 28, Isaías 6:10 es citado a nombre como que es el Espíritu que lo dice, y Pablo dice, también dijo de ellos el Espíritu cuando Isaías 6 habla de Jehová. De modo que Jehová es la categoría Dios que es compartida por Padre, Hijo y Espíritu. Pero yo lo que acabo de hacer es afear la forma tan bien expuesta que tú hiciste. Gracias. Bien. Bien, buenas tardes para todos. Mi pregunta va casi relacionada con la anterior que hace el joven aquí, pero en la Biblia se relata en un mismo espacio y tiempo, en un concilio, se puede decir como ustedes allá y yo aquí, cuando se dice que Dios, o sea, el que está sentado en el trono, se le categoriza en ese texto, dice que tiene el libro en la mano, el cual no se encontró ni en los cielos ni en la tierra, nadie digno ni siquiera de mirarlo. Estoy hablando de un mismo espacio. Dice que del medio de los 7 ángeles que representan el Espíritu de Dios, sale entonces Jesucristo, representando el Cordero. Entonces, si Jesucristo está aquí y el ser que está sentado en el trono, ¿quién es ese que está ahí? Y dice también la palabra que lo están viendo con los ojos. Por ejemplo dice, y vi, relatando de que él es un testigo de lo que estaba sucediendo ahí. ¿Por qué hago esta pregunta? Hago esta pregunta porque Espérate, porque no entendimos. Escuche bien. ¿Quién es el que está sentado en Sí, el trono en Apocalipsis 4? Sí, voy a repetir de nuevo. En un mismo tiempo y espacio, o sea, como ahora, que esto es un mismo tiempo y espacio, en el texto bíblico, en un mismo hecho. Cuando el Señor tiene el libro que tiene los 7 sellos ahí, dice que ni en el cielo ni en la tierra se encontró nadie digno ni siquiera de mirar, porque estamos hablando de los rompimientos de los sellos, pero dice que ni siquiera de mirar. Y por esto el apóstol Juan, que estaba ahí, dice que sintió gran tristeza. Pero en un mismo tiempo y espacio, o sea, Dios está en su trono y los 7 ángeles, que son el concilio de Dios, están aquí, un ejemplo donde estoy yo. Dice ahí que entonces de ahí vino el Cordero y tomó de la mano de aquel que está en el trono. ¿Quién es ese? ¿Por qué hago esta pregunta? Hago esta pregunta porque en el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, página 232, Ellen G. de White dice, por ejemplo, voy a especificar más claro para que puedan entender la pregunta. El mundo dice que Dios fue el que se encarnó.
más la palabra dice el verbo y sabemos que el verbo es lo que acciona. Entonces, en el G. de White dice que a Moisés se le mostró el mensaje de la salvación, que data de la salvación desde los tiempos de Adán. Supo entonces, dice ella, supo entonces que el mismo ángel que guiaba las andanzas del pueblo de Israel habría de ser revelado en la carne, el amado Hijo de Dios, que iba a ser al mundo uno con Dios. Yo quiero hacer la pregunta, ¿quién es esa persona entonces que está ahí aparte, porque mueve, habla y actúa diferente a Jesús? Vamos a leer un poquito, Hermes, y vamos a ver si nosotros pudimos entender para ayudar. Mire, él está citando Apocalipsis 4 en la entronización. Entonces, él dice, como dice Apocalipsis 4, y al instante yo estaba en el Espíritu. Él lo que quiere saber, como Jesús en un momento entra en el escenario, cuando Jesús entra al escenario, en Apocalipsis 4, él primero ve uno sentado en el trono. Y de repente aparece el que es digno de abrir los sellos de tal libro. Él quiere saber quién es el que está sentado en el trono. Apocalipsis 4 define al que está sentado en el trono como el creador. Digno eres de recibir la gloria porque tú creaste todas las cosas y por ti subsisten. ¿Quién está en el trono? El creador. ¿Quién es el creador? Ahora, un detalle con algo que él mencionó. Es interesante que él mencionó que el Cordero entra en escena. El Cordero no entra. El capítulo 5 menciona que el Cordero estaba en el medio del trono de los 24 ancianos y de los seres vivientes. Así que el Cordero ya estaba ahí cuando aparece en escena. Y al final del capítulo, el capítulo 5 termina alabando al que está sentado en el trono y al Cordero. Y al final del libro de Apocalipsis se les llama el trono de Dios y del Cordero. Saque usted sus conclusiones, por si no está suficientemente claro. Muy bien, pastor, vamos a terminar con esta pregunta que me enviaron por WhatsApp. Voy a leer primero el texto y luego le hago la pregunta. Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. La pregunta es la siguiente. ¿A qué se refiere Elena cuando dice que durante ese tiempo terrible los justos estarán sin intercesor a la vista de un Dios santo? Bueno, yo creo que en la presentación que yo hice hablé mucho de eso. El santuario está cerrado, está cerrada la intercesión. ¿Ya? Eso es todo.